Silvia Salgado. Sí, gracias, señor presidente. No sé si es que estamos ahí ya. Ahí ya. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. El día de ayer compareció la ministra de Educación a la comisión y obviamente el tema a tratarse fue la reapertura de 77 unidades educativas, la mayoría de ellas en el sector rural. Yo quería plantear algo que de alguna forma fue un consenso en la mesa, a efectos de que se considere en la parte como un régimen de transición en la ley, a efectos de que el Ministerio de Educación tenga la obligación legal de presentar a la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Educación, de la Comisión Especializada, un plan de reinserción escolar en el escenario de la pandemia, me refiero todo al planteamiento, un plan de nivelación de conocimientos, un plan de recuperación del presupuesto de la educación, en definitiva, un plan de retorno que vaya cumpliéndose ante todo las condiciones que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, tanto del sector público como del sector privado. Yo creo que esto podría recoger una serie de inquietudes que el día de hoy también han sido expresadas, con tiempos a fin de que esto no quede en el compromiso de hacer posible de que la educación sea de acuerdo a las condiciones de la caja fiscal o de las prioridades del gobierno de turno o del Ministerio de Finanzas, ahora ya tenemos que decirlo así, a efectos de que se cumpla y se garantice el derecho que está consagrado en la Constitución. Eso en primer lugar, presidente. Segundo lugar, brevemente, yo quería partir algo que me parece muy satisfactorio, el que la mayoría de representantes de las provincias hayan apoyado un elemento fundamental de la reforma. Me refiero al reconocimiento al derecho a la seguridad social de los educadores comunitarios. La mayoría en las provincias. Ese trabajo han hecho los compañeros. Bienvenido entonces, porque se trata de defender lo que desde los años 80, escúchese bien, han pasado muchos gobiernos, desde los años 80, en donde la educación simplemente era la responsabilidad en cuanto tenga los recursos para que ésta se dé. Era la posibilidad que teníamos los maestros de cobrar cada 3 meses, en donde los programas de alfabetización los realizaban los educadores comunitarios, donde los programas de educación popular los realizaban los educadores comunitarios, donde las bibliotecas populares, el programa de posalfabetización, la educación artesanal, la educación, o sea, que se impulsaba la creación de las escuelas en el sector rural, lo iniciaban los educadores populares. Y estos educadores populares, desde los años 80, 90, 2000, y hoy estamos 2021, cuando en el año 96 se creó la ley 122, reconocieron, fue un avance, reconocieron lo importante y el aporte de los educadores comunitarios. Les dieron funciones, pero para información de ustedes, lo que no les reconocieron es el derecho a la seguridad social. Eso es lo que se está reclamando ahora y la justicia tiene que llegar. Y obviamente en los últimos años ha existido realmente una resistencia al pago porque
no existe base legal, a decir de muchos, sin entender de que esto es un derecho humano y también hay instrumentos internacionales y ahora hay pronunciamientos jurisprudenciales que obligan al Estado a cumplir con este derecho. Por eso, presidente, yo reitero de que esta reforma a la educación, a la ley de educación, hay muchos aspectos que dicen mucho de que el modelo educativo no está en sí en la ley, está en la responsabilidad que delimita al Estado la Constitución de la República. El modelo educativo está garantizado en la medida que se cumplan los preceptos constitucionales de derecho, de inclusión, de equidad, de evaluación, de calidad. Por lo tanto, esas son las razones para que personalmente haya presentado el proyecto de etnoeducación, que también ha sido acogido por la mayoría de las intervenciones como ese proyecto que garantiza la construcción de un Estado plurinacional, de un Estado incluyente, de un Estado democrático y que tiene que expresarse a través de la educación. La etnoeducación solamente justifica este proyecto presentado dado que existe en el país dos datos que me parece importante decirlo y con eso concluyo, presidente. El uno, que hay una sociedad todavía racista, una sociedad violenta, una sociedad excluyente históricamente. Y tiene que ser a partir de ir eliminando estas barreras sociales y racistas que la etnoeducación, desde la educación, tiene que aportarse. Y el otro dato, existe más del 65% de estudiantes del pueblo afrodescendiente que ingresa al nivel de educación básica, pero se reduce en más del 35% cuando tiene que acceder al bachillerato y mucho menos cuando tiene que acceder a la educación superior. Por eso es importante ir cerrando brechas sociales e históricas. Gracias, presidente, y aspiramos a que recogiendo las observaciones que en este día se han dado, poder decirle al país, no queremos, porque eso dicen los estudiantes, no los políticos, los estudiantes, los docentes, no queremos volver a la educación de los años 80, 90, 2000 o antes de la Constitución. Y tampoco queremos dejar de señalar los problemas pendientes que no se hicieron y corregirlos a tiempo. Queremos proyectar una educación de futuro, una educación en donde la era tecnológica, científica, hacen y obligan a que nos proyectemos hacia adelante buscando esos desafíos. Precisamente para eso aporta esta reforma, que no creo que es perfecta ni integral, pero sí aporta justamente a sumar esfuerzos, porque el proceso educativo no es solamente de un sector político que coyunturalmente puede estar o no estar dirigiendo un gremio o la educación. Esta reforma han pasado 3 ministros de educación en cuatro años. Y hoy se habla de hace 8, 10 años atrás y poco se habla de lo que ha significado un retroceso en los últimos 4 años. Muchísimas gracias, esperando que la educación esté pensada en los niños y no en particularidades, peor, en odios o en venganzas. Muchísimas gracias.